Bueno, vamos a explicar entonces cómo se obtiene la expresión para calcular la capacidad de un capacitor cilíndrico, que son los capacitores comerciales más comunes, que son por ejemplo, los que se llaman electrolíticos, que es, digamos, como si fueran cilindros, dos cilindros concéntricos. Voy a dibujar acá con ayuda de las elipses. Vamos a hacer una elipse así y otra elipse así, y ahora lo vamos a poner con... no me sirve eso, lo tengo que dibujar acá para que sea ¡ah! Quieto, esto lo tenía que haber hecho antes para no gastar tiempo de grabación, pero así es más divertido. Bueno, entonces ahora hacemos así. Uy, tenemos la voz de... ¿se escucha? La voz de Virginia. Bueno, entonces ahora le tiramos una... De paso hacemos el tutorial de dibujo, de dibujar capacitor cilíndrico. Falta copiar esta... no, acá. Esta la ponemos acá ahora. Tenía que haberlo hecho antes, qué boludazo. Porque este palito ahora está mal. Pero ya te lo borro. No lo puedo rotar. No, pero le saco el imán. Sin el imán. ¿Por qué? Sí, boludo. Pues está el imán de rotación, pero tío. Bueno, ahí quedó machumeno. Vamos a poner acá una borradita acá. Bueno, más o menos quedó muy bonito. El tema, lo que hay que borrar es esta parte que no se debe ver. Más chiquita tenés. Qué bello. Y lo único que faltaría ahora es este palito acá para crear la ilusión de que por adentro va un cilindro del otro, ¿no? Rayita, ovalito, palito, y vos tenés la capacidad cerebral de imaginarte que estos son dos cilindros concéntricos, ¿no? Qué imaginación que tienen, les agradezco mucho. Bueno, el otro que tenemos que marcar acá, lo voy a hacer con un color porque si no no se va a confundir, son que vamos a tener acá un radio interno y un radio del cilindro externo, ¿sí? Y además un radio genérico, ¿no? Le voy a meter otro color al radio genérico, ¿sí? El radio genérico le voy a llamar R minúscula, que es la posición de un punto en el interior de el volumen que separa el volumen comprendido entre el cilindro interior y el cilindro exterior. Ese se llama R. Y los radios se va a llamar R1 al radio interno y R2 al radio mayor, ¿sí? R1 y R2 con R mayúscula. Bien. Entonces, acá me hice el machete mientras ustedes hablaban con los ayudantes. Yo acá me preparé el machete que voy espiando y así lo explico prolijo. O sea, es un machete para explicar bien, no es que no me acuerde cómo explicarlo. Para no decir estupideces y no andar titubeando. Acá no, esto mejor lo hubiera dicho antes y lo dije ahora. Bueno, porque acá aprendemos, no solo aprendemos los contenidos, sino también esbozamos un poco cómo en el futuro los enseñaríamos. Así esbozamos un poco. Bien, potencial. Bueno, entonces, por un lado tenemos nuestro amigo Gauss, que como siempre yo digo, era un tipo muy inteligente y las personas inteligentes saben administrar la vagancia. Entonces nos dio esa hermosa ley de Gauss que dice que el flujo a través de una superficie S que encierra un volumen del campo eléctrico
a través de la superficie arriba del volumen, que se expresa así como un producto escalar entre E y un diferencial de superficie. Es igual a la carga total, la voy a poner como sumatoria de carga, ¿no? Como la ponen en los libros, dividido esta constante epsilon 0. En el caso de que hubiera acá dentro un dieléctrico, ¿sí? También acá voy a agregar ese epsilon r, que algunos libros lo llaman K, ¿no? ¿Sí? Epsilon r en algunos libros se llama K, y es una constante dieléctrica, que es un factor, que no tiene unidades, como todo factor, propio del material dieléctrico, ¿sí? Que en realidad ese factor se deduce a partir del aumento de capacidad, ¿sí? Que eso, no lo llegamos a ver, que está muy bien explicado en el Holiday Crane, volumen 2, que aparece un efecto de carga, que le llaman carga de polarización, y es como si hubiera aumentado la carga en el capacitor. Entonces esta acá en realidad surge, que si lo llamamos epsilon r, surge del aumento de capacidad al introducir un dieléctrico en un capacitor, pero termina apareciendo acá, ¿sí? Siempre pegado a epsilon 0. Bueno, y la otra, esta es Gauss, ley de Gauss, y la otra ley es lo que llamamos la circulación, ¿sí? Por ejemplo, de un punto A, en este caso vamos a circular desde R1 mayúscula, me queda acá sin papel, a R2 mayúscula. Vamos a circular de ahí, del campo eléctrico, escalar un diferencial de desplazamiento ahora, diferencial R. ¿Sí? Con un menos adelante, esto es igual a la diferencia potencial entre el cilindro interior y el cilindro exterior. Entonces, vamos a enumerarlos. Esta ecuación 1 y ecuación 2 son de las cuales partimos, ¿no? Entonces, en la 1, si la aplicamos a la situación, ¿sí? Si esto está conectado a una fuente, vamos a poner acá un cable, y acá vamos a aplicar una fuente, que ya explicamos que las fuentes se simbolizan así, y otro cable. Entonces, vamos a tener un montón de carga positiva en el cilindro de afuera y un montón de carga negativa en el cilindro de adentro, ¿sí? Entonces el cilindro de afuera va a estar, ¿sí? Cargado. Qué manera de perder tiempo haciendo estas crucecitas. Pero ven como las pongo distribuidas, ¿no? Porque como es un conductor se va a distribuir uniformemente. Y el cilindro de adentro va a tener carga negativa. Vamos a poner acá un montón de cargas negativas. Así. Bueno, entonces, porque este es el negativo de la pila y este es el positivo de la pila. Bueno, entonces, en la primera ecuación, nosotros vamos a aplicar a una superficie S que tenga como radio a R chiquita, al R genérico, de un punto del espacio de ahí adentro. Entonces, nos va a quedar que como E lo consideramos, ¿sí? Perpendicular a diferencial S, ¿sí? Entonces, o sea, la hipótesis que hacemos, que ustedes tienen que saber explicar, es que yo tengo un diferencial de superficie así, que se caracteriza por un versor N. Entonces, diferencial S, ¿querés preguntarme algo? Sí, decime. No, a ella. La compu te la puede guardar el profe, si la necesitas. Si no la guardas. ¿Qué compu? Ah, la de ellos. ¿La guardo yo? ¿La puede guardar el profe? Sí, la guardo yo cuando guardo el mouse. Yo la dejé usar. Bueno, pero si después tengo que guardar el mouse, yo después sí. listo. Así que, don't worry. Vayan. Toda la cajita verde. Cerraste con llave ahora, ¿no? Cerraste con Yo voy a llave. cerrar con la llave de acá abajo, no, sí. Ah, listo. Buenísimo. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, entonces, así se entiende el diferencial de superficie, como un diferencial S, ¿sí? Medido en metros cuadrados, que depende del sistema de coordenadas, ese diferencial S, en el versor N. Entonces, la hipótesis que estamos haciendo nosotros es que por simetría, el campo generado por el cilindro interior, ¿sí? Va a ser paralelo a ese versor N, es decir, el campo va a ser colineal con el versor N, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo analizamos cuando hicimos el campo generado por un hilo cargado, ¿sí? Y lo extendimos a la posibilidad de que en vez de un hilo fuera un cilindro cargado, ¿no? Entonces el producto escalar acá en la ley de Gauss de E con diferencial S va a ser el producto de los módulos, el módulo de E por
¿sí? Me va a quedar de esta manera. Me va a quedar el módulo E, que lo pongo así sin flechita, ¿sí? Que va a salir afuera de la integral, porque es el mismo en todos los puntos de la posición R. Esto sería en una posición R chiquita, ¿sí? Respecto del origen, que es el centro del cilindro, el eje de los cilindros, ¿no? Entonces, en cualquier R vamos a tener el mismo E por simetría, el mismo E en intensidad, no en dirección y sentido. Bien, eso tenemos que poder, ¿sí? ¿Se entiende, no? Bueno, entonces el módulo E lo saco afuera, porque es siempre el mismo el módulo E. Y adentro, ¿qué me queda? Me queda el diferencial S ahora, ¿sí? Que sería esto que está acá, la parte, digamos, escalar, la parte del módulo de diferencial S. En la superficie S, ¿cuál es la superficie S? La superficie de un cilindro de radio R chiquita. ¿Se entiende? ¿Y cómo es la superficie de un cilindro de radio R chiquita? ¿Sí? Me queda E por la longitud de la circunferencia 2πr por el largo del cilindro, que no lo puse acá. El de longitud. Mira qué bello. Ese es el largo del cilindro. ¿Bien? Bueno, entonces esto que va a ser igual a justamente la carga total del cilindro interior dividido epsilon 0 por epsilon R. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces si despejo E de esta expresión, me va a quedar Q. Vamos a ordenar un poco. Este 2πr, ¿sí? 2πrl va a pasar todo dividiendo y se va a juntar con epsilon 0, epsilon R. Por costumbre ponemos los números adelante, 2pi, epsilon 0, epsilon R, ¿sí? Epsilon 0, epsilon R que estaban, L, y el R chiquita, que es la variable espacial, es la variable de posición, lo voy a poner así, 1 sobre R, separado, porque es la parte variable. O sea, acá este E depende de la posición, ¿ven? No es uniforme, no es uniforme. En una dada posición R, su módulo es el mismo para ese dado R, pero va cambiando su dirección y sentido, ¿sí? El E decimos que es radial, que son todas como los rayos de una rueda, ¿sí? De una rueda de carro, no una rueda de bicicleta, que se cortan los rayos de la rueda de bicicleta. ¿Bien? Bueno, así que ya tenemos el módulo de, o sea, la intensidad de en una posición R. Si querés esto ponerlo vectorial, ¿sí? Lo podrías así, tuki, tuki. Mira qué lindo. ¿Ves? Le puse flechita a la E y le agregué un versor R acá multiplicando. Y ahí tengo la expresión vectorial del campo en el interior. Este sería el campo producido por el cilindro interior. Y el cilindro exterior, ¿qué onda? ¿Produce campo para adentro, para su interior? ¿El cilindro grande puede producir campo adentro? ¿Se acuerdan que esto lo vimos? No sé si no lo vimos experimentalmente también. ¿Qué pasaba con el campo adentro de un conductor cargado? Bueno, si quieren, piensen en la ley de Gauss. Yo lo veo hacia afuera. Por eso, la ley, esta carga... Hacia afuera, no hacia adentro. Bueno, si yo pienso en el cilindro exterior nada más, Sí. ¿no? Entonces, que está cargado con carga positiva, y yo estoy acá adentro. Sí. La ley de Gauss está hablando de la carga que está adentro de la superficie gaussiana. Y acá adentro no hay carga. ¿Ok? O dicho de otra manera, la única carga que hay adentro de la superficie gaussiana de radio R chiquita, ¿sí? La única carga es la carga del cilindro interior. Sí. Bien. Por lo tanto, el campo está producido por el cilindro interior, no por el exterior. Bien. ¿De acuerdo? Habría que hacer también una diferencia. En el capacitor plano lo que pasaba es que se sumaba el campo de la placa positiva con el campo de la placa negativa. Se sumaban los campos y se anulaba el campo en el exterior, ¿sí? Acá el campo en el exterior se anula por la proximidad de las dos placas. El campo que produce el cilindro interior se superpone afuera con el campo que produce el cilindro exterior, y uno tiene un sentido, otro tiene sentido opuesto. Y en principio se anulan en el exterior. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí.
Profe, no me quiero adelantar, pero quizás Decime. me equivoqué. Me. Habría que hacer una diferencia entre el cilindro interior, o sea, entre el radio del cilindro interior con el exterior. Como una diferencia. Claro, porque dentro del cilindro Hasta ahora interior- tenemos esto. Bueno. Bien. Entonces, No hay carga adentro, pero para sí. que el campo afuera se anule, necesito que la diferencia entre R2 y R1 sea muy pequeña. Ahí está. Bueno, en el caso también del capacitor plano, necesito que la distancia también sea muy pequeña con el mismo objetivo. Okay. Bueno, entonces, espera que borro esta mamarracho que hice acá que no me gusta. Para que me engorde, sí. Bueno, ahora vamos con la ecuación 2. En la ecuación 2 tenemos que la circulación de E tiene que dar delta B, cambia de signo. Entonces vamos a empezar así. Menos, bueno, tengo que meter todo este chorizo E acá, ¿bien? ¿Sí? ¿Ok? Pero toda esta cosa, ¿ves? Que tiene versor R, ¿sí? Y de nuevo, diferencial R, esa raya no sería. El vector de diferencial R es diferencial R en el versor R, o sea que el campo, al ser radial, también es colineal con una circulación que va de R1 a R2 por un radio, ¿sí? Por el camino de un radio, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, acá se ve que E tiene componente R y diferencial R también. Por lo tanto, el producto escalar de E diferencial R, como esto es producto escalar, va a ser igual al producto de los módulos. Así. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y el módulo de E es toda esta cosa que tengo delante del versor R. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, reemplazando acá en 2, este E, que sería toda esta cosa, toda esta cosita que está acá adelante es constante. Y la variable que depende de R es esta, que va a ir con diferencial R. Entonces me va a quedar así, me va a quedar menos Q sobre 2pi, epsilon 0, epsilon R y L, que es constante, afuera de la integral. Y adentro de la integral me quedó 1 sobre R, diferencial R, con extremos que van de R1 a R2. ¿Y esto qué tiene que ser igual? ¿Sí? A la carga, a la diferencia de potencial entre el cilindro interior y el exterior, delta B 1, 2. Bien. Entonces, acá viene el famoso problema del signo menos. Entonces acá vamos a hacer, ¿sí?, un plumazo, ¿no?, muy interesante. Esta delta B 1, 2 no me importa el signo, ¿sí?, si es negativo o positivo, porque es lo que llamamos la diferencia potencial del capacitor, que depende de cómo le conecto la batería acá. Entonces no tiene importancia. Esto es lo que normalmente yo en las otras explicaciones lo llamé B con verde, B del capacitor, D de P entre los cilindros. No me importa cuál es el positivo y cuál es el negativo. Escribí cilindros de manera que se entienda cilindros. Así. Bien. Y esta Q que tengo acá va a ser lo que llamamos la carga del capacitor, porque si bien es la carga del cilindro interior, esa Q, ¿se acuerdan que dijimos que la carga de un capacitor es la carga de una de las placas? Y las dos tienen el mismo valor absoluto, ¿sí? Porque la carga de una placa, ¿sí?, si es negativa, son los electrones que le sacaste a la otra placa. ¿Bien? Remember? Lo digo para el público que no estuvo acá. Entonces a esta Q le llaman así, con celeste. Y nosotros, entonces, nos faltaría resolver esta integral. ¿Cuál es la resolución de la integral de 1 sobre R? ¿Sí? Esto es el logaritmo natural de R, y haciendo barrow entre R1 y R2, que va a quedar el logaritmo de R2 menos el logaritmo de R1, que por propiedad de los logaritmos es el logaritmo del cociente. Exacto. Por lo tanto, me va a quedar acá que la carga del capacitor, ¿sí?, voy a pasar la B del capacitor dividido la B del capacitor, y del otro lado, ¿qué me va a quedar? Ya expliqué que el menos no lo pongo, ¿sí?, porque no me importa.
¿Qué me va a quedar del otro lado? Me va a quedar, pasé, ¿ves? Q la dejé acá y pasé todo este chorizo multiplicando. 2pi, epsilon 0, epsilon r, el largo del cilindro. Y el logaritmo estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Logaritmo natural de R2 sobre R1. Bien. No hay más nada, no me olvidé de nada, ¿no? No. ¿Y esto cómo se llama, señores? Se llama C. Capacidad del capacitor cilíndrico. Sí, señor. Red. Rectángulo. Acá entonces tenemos la expresión de la capacidad del capacitor cilíndrico. Así que, ¿qué necesitas como dato? El largo del cilindro, el epsilon r del dieléctrico y el radio del cilindro interior, el radio del cilindro exterior. Y su ruta, y tenés la capacidad del cilíndrico. Bueno, muchas gracias por su atención. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Dale, vení.